Bueno, ya conocimos la abstracción condensada de los circuitos. Ahora vamos a ver cómo, empleando esa abstracción, podremos reemplazar las ecuaciones de Maxwell por ecuaciones algebraicas simples para resolver nuestros circuitos. Vamos a analizar el siguiente circuito y vamos a determinar de manera inicial cada una de las partes que le componen. Si ustedes se fijan, en este circuito tendremos unos puntos indicados aquí. En estos puntos donde varios elementos que componen el circuito se unen o se juntan, estos puntos se conocen como nodos. Entonces aquí tendríamos el nodo A, el nodo B, el nodo C y el nodo D. Tenemos que entre nodos podemos tener diferentes caminos conformados por la sucesión de uno o varios dispositivos. En este caso, entre el nodo A y el nodo D tendríamos a lo largo de este recorrido lo que se conoce como una rama. Las ramas básicamente son los caminos que conectan dos nodos. Por ejemplo, en este lado entre A y B tenemos otra rama. Entre B y D tendremos otra rama. De igual manera, todas las trayectorias cerradas definidas por los elementos del circuito se definen como malla. En este caso, aquí podríamos definir una trayectoria cerrada, empezando por la batería, pasando por este nodo a través de esta resistencia, luego por esta resistencia y finalmente regresando a la batería. Esto se conoce como una malla. Aquí tendríamos otra malla, conjunto de elementos definiendo una trayectoria cerrada, y tendríamos otra malla, básicamente. Ahora, vamos a hacernos una pregunta. Dada la abstracción condensada de los circuitos, ¿qué podemos decir acerca de los voltajes en una malla? Básicamente ya sabemos que los voltajes están definidos en una malla por la integral de E por dl, y que eso es igual a menos delta phi b sobre dt. De acuerdo a la abstracción que hemos hecho previamente o que hemos definido para nuestros análisis de circuitos, nosotros sabemos que esto es igual a 0. ¿Sí? Por lo tanto, si hacemos una verificación de lo que sucede, tendremos entonces que la sumatoria de voltajes en una malla es igual a 0. Pero ¿cómo es esto posible? Vamos a demostrarlo. Habíamos dicho, tenemos aquí entonces la integral que define la sumatoria de voltajes de la malla. Pero esa sumatoria de voltajes es a su vez la sumatoria individual de cada uno de los elementos que componen la malla. Entonces, en otras palabras, la integral del voltaje entre el punto C y el punto A por esta rama, entre C y A, de E de L, más la integral entre A y B a través de esta rama, de E de L, más la integral entre B y C a través de esta rama, de E de L, será igual a 0. Pudiendo decir entonces fácilmente, recuerden que esto es términos de voltaje, que el voltaje entre C y A más el voltaje entre A y B más el voltaje entre B y C es igual a 0. Esto que acabamos de afirmar corresponde a la ley de voltajes de Kirchhoff. La ley de voltajes de Kirchhoff establece que la sumatoria de voltajes de una trayectoria cerrada es igual a 0. Ahora, ¿qué podemos decir de las corrientes? Recuerden que aquí tenemos unos nodos, nodo A, nodo A, nodo B, nodo C y nodo D. Vamos a concentrarnos en el nodo A.
En el nodo A tenemos una corriente que fluye desde C hasta A. También tenemos otra corriente entrando por aquí hacia el nodo A. La podemos llamar la corriente de A hasta B. Y por acá tenemos otra corriente que la podríamos llamar la corriente de D a A. Si nos traemos esto por aquí afuera para hacer un análisis más detallado, tendremos entonces que a este nodo le están ingresando tres corrientes de A y la corriente de B hacia A con sus respectivas direcciones. Vamos a crear entonces una superficie cerrada de manera que podamos hacer el análisis de lo que sucede en este nodo. De las ecuaciones de Maxwell podemos decir entonces que la integral de J de A será igual a menos de Q de T. ¿Sí? Pero recuerden que para nuestra política de restricciones nosotros ya hemos asumido que esto es 0. Recuerden entonces que aquí podríamos decir que la corriente de C hacia A más la corriente de D hacia A más la corriente de B hacia A es igual a 0. Esto que acabamos de definir se conoce o es la base de la ley de corrientes de Kirchhoff. La ley de corrientes de Kirchhoff establece que la sumatoria de corrientes en un nodo es igual a 0.